nosotros nos merecemos todo, o la gente tiene que servirnos, o que la gente tiene que estar ahí, aún nuestra esposo o esposa. Tenemos que ser agradecidos con ellos, con los niños con los padres, ¿sí? Porque es parte de recibir esas bendiciones de Dios, esos beneficios de Dios. Y lo primero que sucede cuando somos agradecidos es que hay una confianza en nuestro corazón, hay una tranquilidad. Dice en Filipenses capítulo 4 versículo 6, ustedes pueden buscarlo en su Biblia. Dice: por nada estéis afanosos, por nada estemos preocupados, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante del Señor en toda oración y ruego con acción de gracias. Es decir, que si nosotros estamos afanados y estamos preocupados y estamos algo que nos está inquietando el corazón, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Pero orar ¿cómo? Ay, Señor, mire lo que me está pasando, ¿usted por qué permite esto? No, ¿cómo dice? Con acción de gracias. Es decir, Señor, gracias por lo que está pasando en mi vida. Gracias por esta situación que estoy viviendo. Gracias porque tú estás en control. Cuando nosotros empezamos a dar gracias a Dios en medio del afán de la vida, lo que sucede en nuestra mente y en nuestro corazón, sobre todo en nuestra mente, que a veces va tan rápida, es que hay una paz. Hay una paz. El control del Señor toma nuestras vidas, toma nuestra mente, toma nuestro corazón. ¿En cuántos momentos nos hemos visto que no sabemos ni para dónde ir, ni para dónde correr y qué hacer? Pero cuando tú empiezas a orar y tú empiezas a decir: Señor, gracias, tú tienes el control, Señor, gracias, y empiezas a orar: Señor, gracias, gracias por todo lo que está sucediendo. ¿Sabes? Tú mismo recibes. El Señor te da paz, control, confianza, fe en el Señor. Tú empiezas a recibir esa confianza de que todo va a estar bien, de que el Señor va a obrar. Amén. Todos vamos a ver que cuando tenemos un corazón agradecido y podemos dar gracias, nosotros recibimos más de lo que pedimos. ¿Cómo tú puedes expresar ese agradecimiento? De muchas maneras tú puedes dar primero gracias a Dios y luego gracias a Dios por las personas que están a tu lado. No sé si tú has tenido quizás en algún momento una expresión de gratitud hacia tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia, tus padres o las personas que te han servido. Pero si no lo has hecho hasta aquí, es el momento para que tú lo hagas. Porque la gente puede ayudarnos, pero si quisiera no lo haría. Entonces, que demos gracias por lo que hasta aquí ha sucedido. Podríamos pensar: no, yo me merezco más, yo quiero ir más allá. Sí, vas en un proceso, pero hasta aquí sé agradecido. Da gracias a Dios por todo lo que tienes, por todo lo que el Señor te ha dado, por todo lo que hasta aquí has alcanzado, por la misericordia que Dios ha tenido contigo y con tu casa. Y cuando recibas esas bendiciones de esas peticiones que tú has ido al Señor y Él te ha contestado, sea agradecido. Porque mucha gente cuando recibe lo que pide, ya ni vuelven a la iglesia. Es como que ya obtuvieron el milagrito, entonces ya no volvemos a la iglesia. Porque el agradecimiento es parte de tener un compromiso y un compromiso serio con Dios. Entonces, que podamos ser personas agradecidas para que recibamos mucho más de lo que hemos pedido. No solamente lo que ya pedimos, sino que el Señor nos dé mucho más. Eso va a suceder cuando tenemos ese corazón y esa expresión, que podamos expresar de nuestro corazón ese agradecimiento. Punto 3. Cuando somos agradecidos, sucede algo muy especial. Y es que los milagros de Dios, los milagros sobrenaturales de Dios suceden. Cosas sobrenaturales suceden.
Cosas grandiosas suceden cuando nosotros empezamos a dar gracias. Puertas se abren. Cosas que ni nosotros pensábamos que iban a pasar, suceden. Y vamos a ver en Mateo capítulo 15, es un pasaje que todos hemos leído, que todos conocemos, pero vamos a leer en la multiplicación de los panes y los peces, porque quiero ver algunas cosas específicas en este pasaje. Dice Mateo capítulo 15, el versículo 35 al versículo 37. Dice, y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Acuérdense que estaba el Señor Jesús predicándoles a mucha gente. Multitud de gente estaba escuchándole. Entonces, él horas predicando, entonces claro, ya la gente estaba con hambre, estaban ya cansados, con hambre. El Señor les mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los 7 peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Sucedió algo muy especial. Y es que en este pasaje vemos al Señor tomando estos panes, no son 7, son 5 panes y 2 peces. Esos pancitos y eso poquito que tenía, que vino joven con eso poquito de comida para una multitud. Y si ustedes leen este mismo pasaje en Juan, porque esta misma historia está en los 4 evangelios, está contado desde diferentes ángulos. Y en Juan podemos ver cómo el Señor les dice, bueno, necesitamos darle comida a toda esta multitud. Y uno de los discípulos le dice, Señor, pero ¿cómo vamos a traer tanta comida? ¿Cómo vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero para darle de comer a esta gente? El Señor sabía lo que iba a hacer, pero el Señor estaba probando el corazón de sus discípulos. Y bueno, es cuando les dice, bueno, manden a la multitud que se siente, que se recueste en la hierba. Y entonces viene este jovencito, traen este muchachito que trae estos peces y estos panes. Y el Señor lo que hace es dar gracias, dar gracias. Antes de que suceda un milagro, da gracias. Antes de que tú necesites ver un milagro de Dios, da gracias. Da gracias. Así como el Señor dijo, dio gracias y partió esos panes y partió esos peces y se los dio a los discípulos. Eso pequeñito que tú tienes en tu mano, ¿qué es? ¿Qué es eso pequeño que tú tienes? El Señor lo quiere multiplicar. Yo creo en mi corazón que este es un tiempo de multiplicación. Este es un tiempo donde el poder de Dios va a ser derramado a las personas que puedan ser agradecidas, que puedan creer y puedan ser agradecidas. El Señor Jesús sabía que ese milagro iba a suceder, que esos panes iban a multiplicar y que esos pescados iban a multiplicar para darle comida a toda esa gente que había ahí. Pero Él no se puso a dudar, ¿será que sí nos va a alcanzar? ¿Y cómo le vamos a hacer? Eso es nuestra humanidad, ¿cierto? Y eran los discípulos pensando, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo va a suceder esto? ¿Cómo vamos a darle comida a tanta gente? No hay posibilidades. Pero acuérdense que el Señor quiere obrar milagros. Recuerden que los milagros son manifestaciones del poder de Dios en cosas que nosotros no podemos hacer. Nuestra humanidad tiene un límite. Amén. Pero el poder de Dios no tiene ningún límite. Y un milagro es una manifestación del poder de Dios en cosas sobrenaturales, ¿sí? En cosas que no podrían suceder naturalmente. Eso es un milagro. Un milagro no es algo que yo pueda hacer naturalmente. Las cosas naturales las hago yo. Yo tengo que hacerlas, usted y yo, ir a trabajar, ir a ganarse el sustento de nuestra familia, hacer lo que tenemos que hacer. Eso es parte de nuestra naturaleza, de lo que tenemos que hacer. Pero las cosas sobrenaturales le pertenecen a Dios. Y ahí es donde el Señor quiere obrar. El Señor no quiere hacer lo que me toca a mí, porque yo lo tengo que hacer. Él quiere obrar las cosas sobrenaturales. Las cosas que yo no puedo hacer.
las cosas que no están en mi capacidad. Pero si nosotros somos personas que creemos en el poder de Dios y somos personas que damos gracias, el Señor va a empezar a abrir esas puertas sobrenaturales. Vamos a empezar a ver esos milagros de Dios. ¿Cuántos pueden creer eso? Amén, hermano, recibe esa palabra. Porque quizás tú has estado pensando cómo voy a hacer, cómo voy a vivir, cómo le voy a hacer. Y bueno, otra vez yo creo que yo todas las veces que me paro aquí empiezo a recordar cosas que Dios ha hecho con nosotros, con mi esposo y conmigo, con mis hijos, con mi familia. Porque hemos visto a Dios haciendo cosas sobrenaturales. Nuestro Dios es un Dios de milagros, un Dios de proezas, un Dios de cosas grandes. Pero nosotros lo hemos encajonado en una cajita pequeñita, pensando que el poder de Dios se mueve por mi habilidad. Y el poder de Dios no se mueve por mi habilidad. El poder de Dios se manifiesta cuando hay personas que pueden creer. Para el que cree, todo le es posible. Y estamos viendo al Señor Jesús dando gracias al Padre. Entonces Él se para, toma esos pancitos, los empieza a partir, da gracias primero. Señor, gracias. Parte esos panes, esos peces y se los da a los discípulos. ¿Por qué creen que involucró a los discípulos? Ellos necesitaban ser parte de ver ese milagro. Y el Señor quiere involucrarnos a nosotros en lo que Él va a hacer. Él podría hacer todo sin nuestra ayuda, es la verdad. Él no nos necesita a nosotros, pero Él quiere involucrarnos en sus milagros. Él quiere que seamos parte de lo que Él va a hacer. Él quiere que tú puedas experimentar esa multiplicación. Cuando los discípulos empiezan a ver que el Señor Jesús parte esos panes y empiezan a multiplicarse y ellos tienen que venir con canastas enteras para poderle dar a la gente y toda la gente come. Ustedes saben que la Biblia dice que fueron 5,000 hombres. Eso quiere decir que no estaban contando las mujeres ni los niños, es decir, más de 10,000 personas comieron ese día. Porque el Señor Jesús dio gracias y creyó que esa multiplicación, ese milagro, venía sobre la vida de las gentes. Cuando hay necesidad, hermanos, nosotros tenemos que creer en ese Dios de milagros, en ese Dios de los imposibles. No podemos seguir viviendo nuestra vida pensando que nuestro Dios es el Diosito pequeñito metido en una cajita. No. El Señor va mucho más de lo que nosotros podemos creer y a veces entender. Pero cuando tú no entiendas, mejor da gracias. Señor, no entiendo, pero doy gracias porque voy a ver tu gloria y voy a ver tu poder manifestado en mi vida y voy a ver lo que tú vas a hacer y gracias, gracias, gracias. Es decir, que lo que tenemos que sacar de nuestros labios es la quejabanza, le digo yo. Porque muchas veces no tenemos alabanza, sino tenemos quejabanza. Nos estamos quejando como el pueblo de Israel se quejaba por todo cuando iban por el desierto, ¿se acuerdan? Se quejaban porque el Señor les dio, porque tenían hambre, entonces el Señor les dio maná. Se quejaron porque quedaron hasta aquí del maná, entonces el Señor les mandó codornices. ¿Se acuerdan cómo eran ustedes han leído en Éxodo cómo eran cuando cayeron las codornices? Sí, todo esto, codornices por todo lado, coman, porque así es la provisión de Dios. Pero ellos todo el tiempo estuvieron quejándose. Es decir, una actitud de desagradecimiento a Dios. Imagínense al pobre Moisés aguantándose a esa gente. Yo me he puesto en los zapatos de Moisés, créanme. Y para mí un líder que ha impactado mi corazón ha sido Moisés. Porque yo digo, qué paciencia la que tuvo este hombre, aguantando a este pueblo quejándose por todo.
que no haya quejanza en nuestro corazón, sino que haya alabanza. Vamos a ver un último pasaje, y porque el agradecimiento abre puertas. No solamente vemos milagros, sino que el agradecimiento también abre puertas. Abre puertas. Sé tú una persona agradecida, da gracias y verás que se abren muchas puertas. Dice en Juan capítulo 11, versículo 41 al 44. Ya vamos a terminar. Dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. El muerto era Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, otra vez Jesús: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. ¿Cuál puerta se abrió? Díganme ustedes. La del sepulcro. Acuérdense que la puerta, ellos tenían sus sepulcros, eran como montañas. ¿Cómo? Como cuevas, ¿no? Perdón, como cuevas. Entonces ellos tapaban los sepulcros con unas rocas que, bueno, ahí ponían en la puerta del sepulcro esas rocas. Y entonces ya habían enterrado a Lázaro. Ustedes saben que Lázaro era alguien muy especial para el Señor Jesús. Él amaba a Lázaro y también a su familia, a sus hermanas. Y cuando el Señor escucha que Lázaro estaba enfermo, Él esperó un tiempo en una ciudad que estaba cerca. Y cuando llega a la ciudad donde está Lázaro y sus hermanas, ya se encuentra con las hermanas diciéndole: no, pues Lázaro ya murió. Y le dice una de ellas: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero ustedes saben que ese episodio sucedió porque el Señor iba a glorificarse. El Señor iba a hacer algo grande en medio de esta ciudad, en medio de esta familia. Y lo mismo, el Señor otra vez da gracias al Padre. Se para frente a esa cueva, frente a esa gran puerta de piedra y dice: Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sé que siempre me escuchas. Podemos ver el agradecimiento de Jesús y la confianza de que Él iba a obrar. Y entonces es como que, bueno, yo sabía que tú me escuchas, yo sabía que tú estás pendiente de lo que yo estoy orando y estoy clamando. Y entonces Él clama a gran voz y en el nombre de Jesús esa puerta se abre y le dice: Lázaro, ven fuera, con autoridad. ¿Cuánto nos falta a nosotros eso, mis queridos? Que podamos dar gracias creyendo en que el Señor ya nos ha escuchado y declarando que ese milagro es hecho, que esas puertas se abren en medio de lo que tú estés necesitando. ¿Qué estás necesitando hoy? ¿Cuál es lo que necesitas ver hoy? Da gracias. Da gracias. Levanta tu voz y da gracias y dile: Señor, yo sé que tú me escuchas. ¿Ustedes han orado así? Señor, yo sé que tú me escuchas. Yo te doy gracias porque tú vas a obrar. Yo sé que tú ya me has escuchado. Y declara esa bendición y esas puertas se van a abrir. Esas puertas se van a abrir en medio de la situación que estés viviendo. Lázaro, ven fuera con autoridad, diciendo a ese problema: en el nombre de Jesús ahora mismo se soluciona. En el nombre de Jesús esas puertas se abren. Porque hoy damos gracias al Señor. Porque hoy sabemos que su misericordia está con nosotros. Amén. Y nosotros hoy nos levantamos y creemos que su poder va a ser manifiesto en nuestras vidas. Entonces, ¿qué estás necesitando hoy? ¿Por qué problema estás pasando?
¿Cuántas cosas tú estás anhelando ver de parte del Señor? Vamos a tener un corazón agradecido y vamos a ver lo que Dios va a hacer. ¿Cuántos quieren ver esas respuestas del Señor? Amén. Vamos a pararnos hoy y vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y vamos hoy a declarar que ese poder de Dios va a ser manifiesto en nuestras vidas. Vamos hoy a decirle al Señor, lo primero que vamos a hacer es pedir el perdón al Señor. Por cuántas veces hemos estado quizás pensando, ay, ¿será que sí me oyó el Señor? ¿Será que sí va a suceder? Señor, ¿cuántas veces nos hemos quejado? Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a expresar ese agradecimiento. Quizás en nuestro corazón, como lo dije antes, sí tenemos un corazón agradecido, pero muchas veces no lo expresamos. Vamos a orar y vamos a decirle hoy, Señor, repite conmigo, Señor, en el nombre de Jesús, hoy te pido perdón. Te pido hoy que me perdones porque no he tenido un corazón agradecido. Señor, he dudado, he pensado que cómo vas a actuar. Pero en medio de todo eso, Señor, yo sé que tú estás fortaleciendo mi fe y tú me estás enseñando. Señor, pero hoy quiero pedirte perdón. Y quiero creer en mi corazón que grandes cosas tú vas a hacer. Perdóname si hasta aquí yo me he quejado, si hasta aquí me he sentido débil y con mis palabras he proclamado cosas negativas y cosas innecesarias. Señor, hoy queremos ver tu gloria y queremos ver tu poder. Ayúdanos a tener ese corazón agradecido, Señor, y que podamos expresar de nuestro corazón ese agradecimiento de diferentes maneras, como lo hizo este leproso. Señor, que podamos volver, que no seamos como esos otros 9 leprosos que recibieron el milagro y que mejor se fueron para su casa a celebrar, sino que podamos volver a ti, comprometernos contigo y no solamente recibir el milagro, sino que también recibir mucho más de lo que esperamos. Yo creo en mi corazón que tú tienes grandes cosas para nosotros. ¿Cuántos pueden creer en lo que Dios les va a entregar? Yo quiero ver esas manos levantadas, porque aquí vamos a testificar lo que Dios va a hacer. Esto es serio. Levanta tu mano. Los que puedan creer, el resto no la levanten. Porque si tú puedes creer lo que Dios va a hacer, si tú has creído por algo que dices es muy grande, yo no lo puedo obtener, pero si tú crees y das gracias, el Señor te lo va a dar. Yo veo personas que el Señor les va a dar empresas. Ustedes van a dejar de ser empleados y esclavos de otras personas. El Señor los va a poner por cabeza y no por cola. Si usted puede creer, levante su mano y dígale, Señor, yo creo lo que tú vas a hacer conmigo. Y yo voy a testificar, di conmigo. Nosotros vamos a testificar de lo que tú vas a hacer, de tu gloria y de tu poder en medio de nosotros, Señor, porque tu Espíritu Santo va a obrar en medio de nosotros. Tu Espíritu Santo va a obrar en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Si hay personas aquí que tienen temor, di conmigo, en el nombre de Jesús, yo entrego ese temor, entrego esa incredulidad. Y en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tomes mi mente, mi corazón, y que yo pueda creer. Fortalece mi espíritu, fortalece mi vida hoy, en el nombre de Jesús, y que yo pueda creer en lo que tú vas a hacer. Di conmigo, yo voy a dar ese paso hacia adelante, como hicieron los sacerdotes cuando tocaron ese Jordán. Ellos pusieron sus pies en las aguas y en ese momento fue que se abrieron las aguas. Y nosotros damos ese paso hacia adelante, creyendo en lo que vas a hacer, en tu poder manifestado en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos, en el nombre de Jesús, porque toda la gente va a saber lo que tú vas a hacer con nosotros. ¿Cuántos pueden creer esto? Porque nosotros vamos a contar de las maravillas de Dios. ¿Cuántos van a contar? Yo lo voy a contar. Yo voy a contar. Nosotros aquí vamos a testificar de lo que Dios va a hacer, porque su poder se va a glorificar en medio de los que creen y en medio de los que son agradecidos con Él. Amén. Y nosotros somos personas agradecidas. Di conmigo, yo soy una persona agradecida.
agradecida. Te doy gracias a ti, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Gracias a Dios. Saben, hermanos, yo siento un mover de Dios aquí muy grande. Así que no tengas miedo, ve hacia adelante. Si tú has propuesto en tu corazón algo, el Señor te va a respaldar. Solo ten un corazón agradecido, y cuando esa fe desmaye, búscale a Él, búscale, y no dejes que tu boca diga cosas equivocadas. Mejor calladito. Y vamos a ver lo que Dios va a hacer, porque nosotros vamos a testificar de lo que Dios va a hacer. Amén. Amén. Bueno, quiero darles las gracias a todas las personas que se han conectado hoy con nosotros. Dios les bendiga. Los esperamos el miércoles, el martes y jueves en nuestros programas de radio. Martes a las 3 de la tarde, jueves a las 3:30, y los domingos nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana. Así que los esperamos. Si ustedes quieren ofrendar, también pueden hacerlo en la página de Facebook. Y gracias hoy por acompañarnos. Dios los bendiga.